Ya. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 6. Está integrado por el compañero Alfredo, quien va a fungir como defensa, el compañero Eliseo como fiscal, el compañero como esposo de la víctima, el cual es apoyo de nosotros, la compañera Isis como narradora y a su vez como encargada de sala, el compañero Víctor como juez principal, la compañera Cristabel y Miguel Ángel como jueces de apoyo, y una servidora como inculpado y a su vez como médico cirujano. Buenas tardes. Esta audiencia es presenciada por un tribunal, el cual se encuentra integrado por 3 jueces, uno de las cuales la preside. Estos jueces no debieron haber tenido inconveniente en ninguna de las audiencias preliminares, por ende es la primera vez que saben del asunto, para garantizar su imparcialidad. Veamos entonces el desarrollo de la audiencia. Bueno, muy buenos días. Asimismo, yo soy la encargada de sala, la cual voy a presentar a mis compañeros. Bueno, buenas tardes. Soy la licenciada Isis Quisé de los Santos Portilla, encargada de la sala número 1, con sede en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, del Tribunal de Juicios Orales del Estado de Veracruz. Lugar donde se efectuará la audiencia preliminar derivada de la causa penal 5-2018, en la cual está acusado al señor Ignacio Sánchez por el delito de violación agravada en contra de la persona cuyas iniciales serán mencionadas durante esta audiencia con las siglas C.A. Este tribunal se encuentra integrado por el doctor Víctor Quintanar, que fungirá como presidente, por el maestro Plácido Álvarez, que fungirá como primer relator, por la licenciada María Esther, que fungirá como segundo relator. Asimismo, conforme al artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, se les hace saber a los presentes que tienen el deber de guardar silencio, mantenerse de forma decorosa. Si se encuentran con celulares, radios o algún aparato electrónico que pueda transmitir interferencias durante la audiencia, será sancionado conforme al artículo 58 del Código de Procesos Penales con una multa mínima de 20 a 5,000 salarios mínimos. De otra manera, usaremos la fuerza pública. Bien, veamos entonces el desarrollo de la audiencia. Pónganse de pie para recibir a su señoría. Tomen asiento. Hoy, 9 de marzo del 2019, siendo las 13:30, se procede a verificar la audiencia de juicio oral y encontrándose reunidos la licenciada Gloria Esther Hernández Valtierra en carácter de segunda redactora, el maestro Plácido Álvarez Cárdenas como redactor, el de la voz Víctor Manuel Vera Quintanar en carácter de presidente del tribunal. A fin de verificar las condiciones de legalidad de la presente audiencia, pregunto a la encargada de sala: ¿se encuentran presentes todos aquellos que hayan intervenido en la fase probatoria de la audiencia? Así es, señoría. ¿Recabó ya sus identificaciones? Así es, señor. Para efectos de registro por parte del Ministerio Público, ¿quién se encuentra? Buenos días, señoría. Eliseo Vargas Moreno, por parte del Ministerio Público, con cédula profesional, correo electrónico, domicilio, previamente registrado. ¿Quién la acompaña? El señor Alejandro Fernández. El señor Alejandro Fernández es cónyuge de la persona ofendida. Él comparece en calidad de víctima, de acuerdo a los preceptos establecidos en los artículos 108 y 109 del Código de Procedimientos Penales, además del artículo 4 de la Ley de Víctimas. Toma asiento, por favor. Gracias. Agente del Ministerio Público, ¿quién llevará la voz? Yo Así también les pregunto, ¿en qué carácter comparece el señor Fernández? carácter de cónyuge. Señor Alejandro, en su calidad de ofendido del delito, ¿tiene usted varios derechos reconocidos tanto en la Constitución, así también como en la Ley de Proceso Penal para el Estado de Veracruz? ¿Los comprende en su totalidad? Sí.
Entre sus derechos está el que no se difunda su nombre y ni se tomen fotografías de su rostro y que no se... ¿Usted quiere que esto acontezca? Consúltelo con el Ministerio Público. Encargada de sala, ¿acuerdo al registro de asistentes se encuentran representantes de medios de comunicación? Sí. En tales condiciones se hace una petición general a los representantes de medios de comunicación en atención al dicho del señor Alejandro. No está permitido que se difundan sus datos de identificación y se tomen fotografías de sus nombres, con la prevención genérica de que en caso de cumplir este proveído pueden ser acreedores de sanciones incluso en materia penal. Por parte de la defensa, ¿quién se encuentra? Buenos días, por parte de la defensa pública se encuentra el licenciado José Alfredo Pérez Villanueva, con dirección, AFED y correo electrónico ya registrados ante este tribunal. ¿Quién acompaña? Ignacio Sánchez, el acusado. Señor Ignacio Sánchez, toma asiento. Usted, en el carácter de acusado en esta audiencia de juicio oral, tiene varios derechos reconocidos. ¿Los conoce usted? Sí, me los han explicado. ¿Los comprendió a cabalidad? Sí. También le hago saber de que lo que acontezca en esta audiencia es de suma importancia para usted. En esta se va a decidir si usted es culpable o no del delito de violación. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Habiéndose verificado las condiciones de legalidad de la presente audiencia de juicio oral, se declara abierta la misma. Se hace una prevención a ambas partes respecto al derecho de la víctima que sufrió una agresión sexual en su contra. Solamente se le identificarán con las siglas ACEN. Ministerio Público, acorde con las reglas de actuación previamente determinadas con antelación a este proceso, tiene usted 5 minutos para hacer sus alegatos de apertura y sentar las bases de su acusación. Te agradezco mucho, señoría. Muy buenos días, honorable tribunal. El día de hoy conoceremos el caso de una persona que, por una tragedia ocurrida unos días previos al acontecimiento que vamos a narrar, está en una condición desfavorable para poder defenderse o poder emitir alguna cuestión referente a su integridad. Estamos hablando de una persona que fue catalogada con muerte cerebral. Bueno, quisiera empezar para decirles con una pequeña frase que establece lo siguiente: la muerte no genera vida. Y quiero hacer énfasis en esto porque precisamente es el tema del debate. El día 7 de septiembre, la persona conocida como Sean tuvo un desagradable accidente automovilístico, lo que lo obligó a ser internada en el centro médico de esta ciudad de Poza Rica. Inmediatamente fue atendida y fue tratada, pero su diagnóstico inevitablemente fue muerte cerebral. Entonces ella fue designada a la habitación número 10 del centro médico. La persona a la que hoy estamos acusando, que es el señor Ignacio Sánchez, cometió un abuso, cometió un acto de tal naturaleza que lo consideramos de cierta manera innombrable. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. El día 10 de octubre del año 2010, el señor Ignacio Sánchez, con previa premeditación y con previa intención de hacer eso, se internó en la habitación número 10, pero él se cercioró de que absolutamente nadie se percatara de eso. El señor había investigado previamente porque tenía esa cercanía con los médicos. Estableció que preguntó cuál es la condición médica de la paciente y le dijeron que su condición era muerte cerebral, por lo tanto no tenía alguna especie de reacción de ningún tipo. Por lo tanto, con todo el dolo y premeditación, el señor se internó a la habitación y se aseguró de que nadie lo viera, teniendo ayuntamiento carnal con esta persona. Nosotros, lo que es la Fiscalía, tratamos de averiguar los elementos probatorios necesarios para poder establecer esta hipótesis. Me gustaría hacer hincapié en que el centro médico tiene un sistema de circuito cerrado, lo que permitió grabar con premeditación este hecho. Por lo tanto, este hecho de que el señor tuvo ayuntamiento carnal y tuvo una consecuencia, en este caso yo consideraría importante,
La consecuencia es el estado de gravidez. La persona con muerte cerebral está embarazada en este momento, por consecuencia del acto que esta persona que está aquí frente a nosotros realizó. Entonces, de acuerdo a los artículos que nosotros queremos establecer, el artículo 134 y el artículo 134 bis del Código Penal del Estado de Veracruz, se establece como violación. En este apartado, precisamente el 134 bis, se dice que la violación ocurre cuando una persona tiene cópula con otra, pero el 134 bis establece específicamente la condición del indefenso. Esta cuestión me gustaría resaltarla porque precisamente la muerte cerebral implica que la persona no pudo establecer resistencia alguna. No pudo establecerla y por lo tanto el señor Ignacio Sánchez se aprovechó de ese hecho. El médico responsable de esta paciente tuvo la premeditación de, al revisar los signos vitales de la paciente, encontrar algo inusual. Este hecho inusual era que precisamente tenía signos de gravidez o de embarazo. Entonces él se preguntó exactamente cómo fue que ella llegó a este punto y tomó la decisión de revisar los videos para poder analizar si realmente había sido, quién era el responsable o de qué manera había ocurrido este hecho. Y al revisarlo se percata de que el señor Ignacio Sánchez precisamente entró en la habitación de esa manera, como lo mencioné, ¿no? Con dolo y premeditado. El doctor al que me refiero es el señor Carlos Macías. Esta fiscalía también lo invitará como testigo para poder afirmar la hipótesis que se establece en lo que acabo de narrar. Además de lo que a lo que me refiero, está otra persona que es el doctor Roberto Hernández. Él es un cirujano neurólogo que de cierta manera fue el que estableció esta calidad de muerte cerebral. Me llama mucho la atención al hacer el análisis del caso que se refiere al término muerte, mas sin embargo los órganos vitales de esta persona son completamente viables. Tan son completamente viables que, como le refería anteriormente, la persona está embarazada. Esto pues lo consideramos, como dije antes, un hecho de gran relevancia y de gran importancia. El señor Ignacio Sánchez no mostró ningún respeto por la condición vulnerable que tenía la paciente. No podía de ninguna manera resistirse a tal hecho. Entonces, en este orden de ideas, atribuimos el título de autor de pues, este acto contra la libertad sexual, psicosexual de la persona CA, y consideramos, con esos testimonios referidos, a declararlo responsable del acto. Le agradezco mucho, señor. Por parte de la defensa, ¿se les van a hacer el gasto de apertura? Sí, su señoría. Entonces cuenta con el mismo tiempo concedido al Ministerio Público. Gracias, su señoría. Honorable Tribunal, el día de hoy conocerán la veracidad de los hechos en el cual se acontecieron todos estos sucesos. Pero antes quiero hacer hincapié dentro del artículo 314 de la Ley General de Salud, en el cual nos establece que debemos de reconocer como cadáver al cuerpo humano en el cual se le haya probado la pérdida de la vida. No obstante, dentro de esta misma legislación, pero en el artículo 343, nos establece que pérdida de la vida se le debe de considerar cuando existe muerte cerebral. El día 7 de septiembre del año pasado, CA sufrió un lamentable accidente. Un lamentable accidente en el cual tuvo que ser internada dentro de la clínica de la ciudad de Poza Rica, siéndosele asignada la habitación número 10. Y dentro de esa misma habitación se le dictaminó muerte cerebral. La muerte cerebral es la pérdida de la función cardiorrespiratoria, en el cual dejan de funcionar el corazón y los pulmones. La muerte cerebral es uno de los fenómenos en el cual afecta la parte del cerebro en el cual deja de bombear sangre y oxígeno y lamentablemente este órgano muere.
Los supuestos que presenta la Fiscalía sobre hechos aparentemente constitutivos dentro del delito de violación en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Veracruz sobre acontecimientos que supuestamente ha inculpado Ignacio Sánchez tuvo ayuntamiento carnal con la paciente Sea. Pero no obstante, después de que se le había declarado, y recalco, muerte cerebral, Ignacio Sánchez sabía que dentro de esa misma habitación existía una paciente que estaba en estado vegetativo, una paciente en el cual se le había considerado como cadáver. Les pregunto a las partes, ¿tienen algún incidente que plantear? ¿Ministerio Público? No, su señoría. ¿Por la defensa? No, su señoría. Para que quede perfectamente identificado, ¿su nombre correcto es Ignacio Sánchez? Sí, su señorita. ¿Su segundo apellido? No tengo segundo apellido. ¿A qué se dedica usted? Soy camillero en el Hospital Central de la Ciudad de Costa Rica. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Su domicilio? Hidalgo número 51. ¿Qué estudios tiene? Solo la preparatoria. Señor Ignacio Sánchez, ya escuchó lo que la Fiscalía lo acusa, así como también su defensor argumenta a su favor. Le pregunto, ¿es su deseo contestar los cargos que hace el Ministerio Público en su contra? ¿Lo puedo consultar? Puede consultarlo. No es mi deseo declarar, señorita. Pasamos entonces a la fase probatoria. En esta fase, con fundamento en el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales, el tribunal decide dividir el debate a efecto de que en esta audiencia se atienda solamente las situaciones de responsabilidad penal y lo referente a la acusación del delito de violación, tipicidad, antipublicidad y culpabilidad. Entonces, todo lo relativo a cuestiones sobre la pena, sanción, monto, concesión y reparación de daño deberán ser motivos de audiencia por separado. Y dado el caso, si se cumplen las condiciones. Pregunto a las partes, ¿tienen acuerdos probatorios, Ministerio Público? Sí, su señoría. La defensa y el Ministerio Público que llevó la investigación llegaron a 2 acuerdos probatorios. El primero es que la existencia del video en el cual el sistema de circuito cerrado se captó en el hospital mencionado. Y la segunda es donde la persona designada como sea está en estado de gestación. Agente de la Fiscalía, ¿es uno o dos acuerdos probatorios? 2. ¿Defensa? Estoy de acuerdo, señoría. Vista la manifestación de las partes, vista la conformidad de la misma, así como la defensa tiene acuerdos probatorios, el video como el estado de preñez desea, no serán objetos de debate. La encargada de sala, por favor, pase por favor a aquellos que han de fungir con medios de prueba en la fase probatoria. Señor Juan Carlos Macías, señor Roberto Hernández, van ustedes a declarar ante un juicio del Tribunal de Materia Oral. En presente de la sociedad, todo lo que digan será determinante para hacer o no hacer responsable al señor Ignacio Sánchez. ¿Queda claro esto? Sí, señorita. En consecuencia, ustedes tienen el deber civil, la obligación de decir la verdad sin ocultar ningún dato. En caso de que se muestre que ocultan algún dato, podrán ser castigados con pena de prisión de hasta 6 años. Entonces, ¿protestan conducirse con la verdad? Sí, señorita. Ahora bien, desde este momento se les instruye cómo se va a desarrollar su intervención. Las partes van a hacer preguntas, tanto como la Fiscalía como la Defensa. Ustedes tienen la obligación puntualmente solo de contestar lo que les pregunten. En el momento que ustedes escuchan la palabra expresión, se detendrán hasta que yo les haga una invitación. ¿Les ha quedado claro? Sí, señorita. Así también, en su carácter de testigos, no pueden comunicarse entre sí. ¿Les queda claro esto? Sí, señorita. Finalmente, cuando la Fiscalía precisa cuando ustedes han de referirse a la persona que la Fiscalía precisa como víctima, se han de referir con la sigla CA. ¿Les queda claro esto? Sí, señorita. Agente del Ministerio Público, ¿a quien convocan como su primer testigo? Convoca al señor Juan Carlos Macías. Encargada de sala, deje la palestra a Juan Carlos Macías y conduzca a la sala de resguardos al señor Roberto Hernández.
Con su permiso, su señoría. Muy buenos días. Señor Juan Carlos Macías, ¿me podría decir cuál es su especialidad? Médico cirujano, ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer esta profesión? 21 años. ¿En qué lugar se encuentra trabajando en este momento? En el centro médico de la ciudad de Costa Rica. Doctor, quiero pedirle que se traslade al día 20 de enero, por favor. ¿Podría decirme si ese día usted estaba laborando en el centro médico mencionado? Sí, me encontraba laborando. ¿Ese día pasó algo que fuera de relevancia para usted? Sí, ¿En qué consiste exactamente ese hecho? bueno, yo realizaba mis rondines como siempre lo hago por las mañanas y pasé a revisar a mi paciente CA, la cual se encontraba en la habitación número 10. Al auscultar su abdomen, noté que se encontraba abultado. ¿Qué hizo usted a partir de este hecho? Desde ese momento yo realicé una serie de estudios